Hola, Dios te bendiga. Te habla el pastor y salmista Carlos Josué López Galvez y te quiero dar la bienvenida a este nuestro culto de alabanza y adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde aquí, desde el cuadrito del Ministerio Apostólico Internacional Jesucristo Rey, Maracaibo, Estado Zulia, para todos los países, para todas las naciones, estamos aquí junto a ustedes, dispuestos a exaltar y levantar el nombre del Señor en alto, adorarlo porque Él es digno, porque Él es único, porque Él es admirable, porque Él es consejero, príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy tengo el inmenso placer de compartir con ustedes la alabanza, la adoración y también vamos a compartir la palabra. Así que vamos todos delante de la presencia del Rey a rendir nuestros corazones a sus pies. Digno
Dios es hermoso y es un deleite, un privilegio podernos derramar delante de Él en adoración. Provoca hacerlo horas y horas y podemos seguirlo haciendo en nuestros rincones de intimidad, en nuestros hogares, en nuestros cuartos, en nuestras oficinas, donde quiera que consigamos ese espacio. Te invito a que lo busques cada día más, que lo busquemos cada día más. Y gracias al Señor por esta tecnología que nos permite acercarnos y poderlo hacerlo juntos como un solo cuerpo. Quiero extenderle, aprovechando el momento, una palabra de bendición y un saludo de parte de nuestra apóstol Elisa de Galvez de López, que desde esta su cuenta de YouTube tenemos el chance de acercarnos a ustedes y compartir estos momentos de alabanza, de adoración. Y ahora vamos a compartir la palabra. Muy bien, vamos a estudiar la palabra. Yo sé que va a ser de mucha bendición. He tenido la oportunidad de enseñar esto en algunas congregaciones, pero el Señor nos pedía, nos recordaba que la volviésemos a compartir en este tiempo. También a través del apóstol, nuestra apóstol Elisa de Galvez de López, me decía: Carlos Josué, vamos a compartir esta palabra nuevamente para todos los hermanos, aprovechando estas plataformas digitales. Entonces, yo no suelo ponerle título a las palabras que comparto, a las prédicas, pero usted le podría poner las puertas o las puertas que domino. Así lo titulé. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 16, San Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 16, versículo 13. Dice el título: La confesión de Pedro. Leo la tradicional versión de Reina Valera. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. Esto es muy poderoso. Ahora, yo una vez escuchaba a un amigo pastor y profeta en una prédica. Él hacía una pregunta muy interesante. A raíz de ahí yo empecé a estudiar esto. Él preguntaba: ¿usted ha estudiado dónde queda Cesarea de Filipo? Porque hemos leído, yo sé que hemos leído este pasaje muchas veces, pero la pregunta que él hacía era muy interesante. ¿Por qué en Cesarea de Filipo? ¿Dónde estaban antes? ¿Por qué van hasta Cesarea de Filipo para Jesús hacerles esta pregunta a los discípulos? ¿Y a dónde fueron después? Cuando investigo a profundidad todo esto, me di cuenta que Cesarea de Filipo estaba a unos 40 kilómetros de Galilea, que era la zona por donde estaba Jesús antes de ir con los discípulos a ese lugar. Jesús estaba haciendo varias obras, milagros, sanidades por la zona, la región de Galilea. Y se lleva a los discípulos y caminan 40 kilómetros hacia el norte de Israel, al pie del monte Hermón, en su vida, solo para hacerle esa pregunta, desarrollar esta serie de respuestas y la revelación que recibe Pedro, Jesús declarar lo que declara acerca de esta confesión poderosa de Pedro, y luego se regresa de nuevo a Galilea y a esas zonas donde Jesús siguió desarrollando y ejerciendo un ministerio. ¿Qué es Cesarea de Filipo? ¿Qué pasaba allí?
¿Por qué ir hasta allá, 40 kilómetros a pie, solo para ese momento poderoso y luego regresarse? ¿Por qué no lo hizo en Galilea y se quedó haciéndolo en Galilea? ¿Cuál era la importancia de Cesarea de Filipo? Y cuando yo me pongo a estudiar qué es Cesarea de Filipo, todo esto, por supuesto, usted lo puede investigar en Google. Usted busca Cesarea de Filipo. ¿Qué significaba en los tiempos de Jesús, en los tiempos actuales? Y va a haber imágenes, fotos. Aproveche la tecnología para bien y busque toda esa información. Pero aquí yo les tengo algunos datos muy breves. Dice acá que Cesarea de Filipo era conocida como la entrada al inframundo. Escuche bien esta cosa tremenda. Cesarea de Filipo era conocido como la entrada al inframundo, la puerta de Satanás. Esos eran los apodos. Yo no le estoy poniendo esos nombres. Esos eran y son aún los apodos que le colocan a ese lugar. La puerta de Satanás. También significa para ello el inframundo, que inframundo a la vez traduce el Hades, o también traduce a cementerio, o también traduce a las puertas que dominan. Usted está notando todas estas cosas, ¿verdad? Todo lo que significaba ese sitio. A ver, repito, Cesarea de Filipo significaba entonces puerta de Satanás, inframundo. Yo sé que en muchas actuales películas de Hollywood que recrean algunas mitologías griegas, hablan mucho del inframundo, del Hades. Incluso hay personajes que llevan ese nombre, Hades, de cementerios, y también se traduce a puertas que dominan. Inframundo es igual a puertas que dominan en las traducciones en sus raíces originales. Tremendo. ¿Por qué Jesús entonces viaja 40 kilómetros desde Judea y Galilea hasta el pie del Monte Hermón? ¿Qué pasaba allí al pie del Monte Hermón? Y aquí tengo algunos estudios de lo que era el Monte Hermón, pero hoy no voy a entrar mucho en profundidad en esta materia porque es muy extensa, pero yo les animo una vez más a que usted investigue en diccionarios bíblicos, por internet, bibliotecas, todo lo que usted tenga a la mano. El Monte Hermón, de acuerdo con el meridiano cero de París, el Monte Hermón y el territorio antiguo de Dan estaban localizados a 33 grados de latitud norte del Ecuador. 33 grados de latitud norte del Ecuador. Hasta el sol de hoy es así. Escuche bien. Y 33 grados de longitud de París, que era la longitud que se utilizaba en la antigüedad. 33 con 33. De allí la importancia y el nacimiento, incluso en ese lugar, de la francmasonería. De la masonería. Caballeros templarios, dinastías francesas y todos sus vínculos con los descendientes de Dan, la tribu de Dan que se alojó en esa zona. Ahora, también usted va a averiguar cuando usted esté investigando acerca de qué pasó en el Monte Hermón desde la antigüedad, desde antes de los tiempos del diluvio, va a encontrar mucha documentación bíblica y extra bíblica de que hay muchas creencias y teorías de que en el Monte Hermón fue por donde descendieron los ángeles caídos, estos que desobedecieron a Dios y se enamoraron de las hijas de los hombres y tuvieron seres gigantes. Todo esto usted lo puede estudiar en Génesis. Y tuvieron estos hombres gigantes que se comían las cosechas de los hombres y se comían hasta los hombres y crearon mucho pecado y mucha abominación delante de Dios y nacieron todos estos hombres de renombre que dice la Biblia, que posiblemente de ellos, que eran como unos semidioses porque tenían poderes, nacieron todas estas mitologías después griegas y de otras culturas. Pero lo cierto es que todo lo que ellos hacían
era contrario a la voluntad de Dios, era contrario a la naturaleza de Dios, lo que Dios había diseñado para la tierra y para el universo. Y todo este pecado subió delante de Dios. Y es cuando Dios decide limpiar la tierra a través del diluvio y guardó a un hombre con su familia de pacto, como lo fue Noé. Tremendo, ¿no? Pero todo esto sucedió allí en el monte Hermón. Tiempo después, entonces, la tribu de Dan, por la cual se hace una profecía tremenda, y usted la puede ver en Deuteronomios, por ejemplo. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 49, para que lo vea conmigo. Explicando un poco qué es el monte Hermón. Y no estoy entrando en profundidad, solo quiero que usted vea un poquito la importancia de este sitio. Génesis 49, versículo 17, dice, será Dan, se venía dando una profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y Jacob dice acerca de Dan, o el Espíritu de Dios dice a través de Jacob acerca de Dan, dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dice el versículo 17, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Esto está tremendo, yo lo voy a volver a leer desde el versículo 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Ahora, muchos teólogos y muchos estudiosos judíos creen que de la tribu de Dan va a descender el anticristo. Estas son posiciones, son teorías, yo estoy de acuerdo con eso, pero cada quien debe seguir estudiando y profundizando. Pero solo para que todo esto ocurrió alrededor del monte Hermón. Y allí entonces en ese lugar, al pie del monte Hermón, hay una serie de cuevas. Es un lugar con un paisaje muy bonito, mucha fauna, muchas flores, ríos. Y allí hay varias cuevas de donde fluyen manantiales. Y los cananeos primero levantaron allí altar para Baal. La adoración a Baal nació en ese lugar. Y luego los griegos construyeron templo para Pan, el dios Pan. Ahora, Baal sabemos que tiene 1000 rostros, 1000 caras. Habían 1000 dioses que hoy en día siguen siendo adorados en el mundo con distintos nombres, más modernos, pero son los mismos dioses. Allí nace entonces la adoración a Baal, la adoración a Asera, la adoración a Talmud, la adoración a Astarot, la adoración a Pan, la adoración, todo lo contrario al Señor, todos los enemigos del Señor y de la iglesia actual nacieron en este lugar. Pero usted lo va a ir estudiando después. Allí en ese manantial que emergía de la gran cueva, se convirtió en el centro de culto pagano. Así está escrito en la historia y usted lo puede conseguir así en internet. Se convirtió en el centro de culto pagano, comenzando, dice acá en mis notas, en el siglo III a.C. Se hacían sacrificios de niños, vírgenes, mujeres embarazadas. Se hacían allí sacrificios para los distintos dioses, como ofrenda, principalmente al dios Pan, que de la palabra Pan viene la palabra pánico, por cierto, porque era algo terrible. Es ese dios mitad hombre y mitad cabra, así lo representaban, que lo vemos en muchas mitologías griegas sobre todo. ¿Ok? De hecho, ese lugar por mucho tiempo, incluso por internet, usted lo puede conseguir como Panías, no como Cesarea de Filipo, sino como Panías, o mejor dicho, Banías, porque en el idioma árabe la P de papá no tiene pronunciamiento, entonces no decían Panías, sino Banías. Le estoy dando datos para que usted pueda continuar con esta inclinación, pero ciertamente era un lugar muy terrible. Ahora, Jesús se lleva a sus discípulos
a este lugar tan terrible conocido nada más y nada menos como la puerta del inframundo. Y camina hasta allá para hacer esta pregunta. ¿Sabes por qué? Porque las puertas son importantes. Hay oraciones que tú puedes hacer en tu casa, hay oraciones que tú puedes hacer en una iglesia, hay oraciones que tú puedes hacer en el carro, en el baño, donde sea. Pero hay oraciones poderosas que tú tienes que hacerlas en las puertas, porque es un diseño que hizo el Señor. Ahora, quiero que me acompañes al libro de Génesis. Estamos en Génesis, vamos al capítulo 3. Y cuando ocurre la desobediencia del hombre, de Adán y Eva por igual, desobedecen y son confrontados por Dios, la gente cree que allí hubo castigo. Yo más bien veo que hubo consecuencias, obviamente, del pecado. Pero más que castigo o consecuencias por la desobediencia, yo veo es inmediatamente el plan de misericordia y salvación de Dios. Porque cuando Adán y Eva pecan, Dios se presenta delante de ellos y por ahí estaba asomada la serpiente, creyendo que se había salido con la suya. O Satanás poseyendo esta serpiente, creyendo que se había salido con la suya. Y Dios tiene una conversación con Adán y Eva y les explica las consecuencias de la desobediencia. Pero para que Satanás no creyera que se había salido con la suya, se dirige a él en un plan de redención y salvación para el hombre y la mujer. Inmediatamente le dice en el capítulo 3, versículo 15, le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el tobillo. Y tiene toda la relación que ver con lo que leímos ahorita en Génesis 49, con la descendencia de la simiente de la tribu de Dan y la simiente de la mujer que es Jesucristo. Hay un plan de salvación desde el principio, incluso desde antes de la fundación del mundo, pero aquí Dios lo hace como pacto y establece que Jesús, la simiente de la mujer, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa que dice en Génesis 49 que la serpiente iba a estar allá acechando para morder el talón del caballo y hacerlo caer. Pero tiene una promesa de que Cristo iba a triunfar sobre la muerte, de que Cristo iba a triunfar sobre Satanás y que iba a poseer las puertas de sus enemigos. Esto se está poniendo tremendo. ¿Dónde quedamos? Ahora, vamos a volver a Mateo 16. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mateo 16, versículo 13. Tengo aquí en mi nota que dice: hay una clara intención de Jesús en su pregunta. Leemos versículo 13 de nuevo. Capítulo 16, versículo 13, Mateo dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, o mejor dicho, como ya lo conocimos, como la puerta del Hades, la puerta del inframundo, la puerta que dominaba, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora fíjense que la primera palabra hombre está en minúscula, H minúscula, y luego dice en mayúscula Hijo del Hombre. Recuerden que Jesús estaba conversando con ellos en el idioma que hablaban en el momento, que era arameo. Pero cuando él dice hijo de hombre, habla en hebreo y dice la frase Ben Adam, el postrer Adán, haciendo una referencia inmediata a Daniel capítulo 7. Ya lo vamos a leer. Pero Jesús le estaba lanzando una pista. Sin embargo, la respuesta correcta fue por revelación del Padre a través de Simón Pedro. Pero él les da una pista. Él les dice:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, Ben Adán? Y vamos a Daniel, cuando Jesús hace esta pregunta, está haciendo una referencia directa a Daniel capítulo 7. Vamos un momento a Daniel capítulo 7. Okay, del versos 13 y 14. Daniel 7, versos 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, el Ben Adán, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Vamos a volverlo a leer. El 14. Y le fue dado a este Ben Adán dominio sobre todas las puertas, incluso las que eran llamadas puertas que dominan. A este Ben Adán, a este postrer Adán, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A su nombre gloria. Cuando Jesús entonces le hace una pregunta, hay una clara intención en la misma pregunta. La respuesta ya está en la pregunta, solo que ellos, velados aún, el Espíritu Santo estaba con ellos a través de la persona de Jesús, pero aún no estaba en ellos, por eso no podían tener revelación inmediata de las palabras de Jesús. Mas Jesús ya le estaba dando la respuesta en su pregunta. ¿Qué dicen los hombres? Que soy yo, el Ben Adán, el que tiene dominio sobre todo dominio, y este dominio no perece. Este dominio es para siempre, reino y poder. Todo eso venía implícito en la pregunta de Jesús. Yo creo que, por si acaso, y estas son teorías mías, ninguno de ellos se le revelaba nada o no respondía nada correctamente. Jesús ya lo había declarado. En su propia pregunta había declarado: ¿quién dicen los hombres que es o que soy? Pues yo, el Hijo, el Ben Adán, el Salvador, el postrer Adán, el que reinará para siempre. Amén. Versículo 14, Mateo 16 dice: ellos dijeron unos, Juan el Bautista, dicen las malas lenguas, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Hasta el sol de hoy, algunos creen que Jesús solo fue un gran profeta o un profeta ya. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y es una buena pregunta que le puedo hacer. ¿Quién crees tú que es el Jesús que tú sirves? ¿Quién dices tú que es Jesús? Porque algunos dicen: yo no sé qué pasa con Jesús, pero hay gente que está muriendo, hay necesidades en las calles, hay rumores de guerra, hay conflictos tremendos, hay pleitos en mi familia, hay problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi pareja. ¿Y quién dices tú que es Jesús? Vosotros, ¿quién decís que soy yo?, pregunta Dios. Respondió Simón Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. 3 veces feliz serás si eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí en su traducción original, Jesús le está diciendo, tú eres Petros, Pedro, piedra, piedrecita, piedra, o pequeña piedra, o pequeña roca, pero se traduce más a piedra en nuestro idioma español. Petros, Pedro, y sobre esta roca, Petra en original, palabra, roca, peña, sobre esta Petra, sobre esta confesión, porque Cristo es la peña y Cristo es la palabra, y lo que Cristo está diciendo es, tú eres Pedro, una roca, y sobre esta Petra, sobre esta confesión, sobre esta palabra viva, edificaré mi iglesia. Y esta es la primera vez que Jesús menciona e instituye a la iglesia. Poderoso. Qué tremenda confesión. Ahora, ¿a qué se refería aquí Jesús? A la palabra cuando le dice a Pedro, tú eres Petros. Él hacía una referencia a Isaías capítulo 51. Vamos a buscarlo. ¿Cuántos están gozando? Isaías capítulo 51, versículo, leo desde el 1 hasta el 6. Dice, oídme los que seguís la justicia. ¿Hay alguien aquí en esta transmisión que sigue la justicia? Los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados, y el hueco de la cántera de donde fuisteis arrancados. Fuimos cortados y arrancados de esta peña, de esta roca inconmovible que se llama Cristo. Entonces Jesús lo que le está diciendo, cuando Pedro se le es revelado y diste esta confesión, tú eres el Cristo, tú eres el Ben Adán, el que había de venir, el que va a reinar para siempre. Jesús le dice, tú eres Petro, tú eres una roca que eres esculpido y sacado de la peña. Y sobre esta peña y esta confesión que hiciste, yo voy a edificar a mi iglesia. O sea, le está diciendo en otras palabras, Pedro, tú fuiste sacado de mí. Y fuiste sacado de mí. Y fue revelado a ti mi vida, mi palabra, yo como roca. Y sobre mí como roca, está diciendo Jesús, voy a edificar a mi iglesia. Aleluya. Ahorita vamos a volver a Isaías 51. Ahora aquí en Mateo 16, después que Cristo establece a la iglesia, la menciona por primera vez y dice que sobre esa confesión va a establecer, sobre la confesión de que Cristo es el vencedor, el que había de venir, el que va a reinar para siempre, porque todo eso implicaba la confesión de Pedro. Cristo, gloria a Dios, que significa en griego ungido, que el equivalente en hebreo es a Mesías, es decir, la figura de la que hablaban las escrituras, que profetizaban que traería salvación y redención al pueblo de Dios por todas las generaciones. Amén. Todo eso implicaba la palabra de Cristo. Y le dice, sobre esta confesión edificaré a mi iglesia. Y como Jesús, ahora entendemos que como Jesús estaba parado sobre lo que era conocido como la puerta del Hades, la puerta del infierno, por eso allí
le va a roncar a la cueva, a la que el diablo creía que era su cueva, su rincón de pacto, donde nació todo el culto pagano, donde nació todo lo contrario, lo que es abominable delante de Dios, todo lo que ofende a Dios. De ahí nacieron todos los enemigos que iban a atacar en todas las generaciones a la iglesia. Allí mismo, como hace Jesús todas las cosas y como hace el Padre todas las cosas y el Espíritu, primero a través de la palabra y la confesión, allí edifica la iglesia a través de la confesión, y a través de la confesión Jesús declara: aquí edifico la iglesia y las puertas del Hades en las que estoy parado, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Denle un aplauso a Dios allí donde usted está. Denle un aplauso al Padre allí donde usted está. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y lo dijo allí en el lugar donde en todos los tiempos había sido conocido como el centro de culto pagano. Allí lo declaró, lo confesó primero. Y luego Jesús lo ejecutó con su obediencia y obediencia hasta muerte de cruz, y descendió al infierno y le arrebató las llaves de la vida y de la muerte a Satanás, para que se cumpliesen todas las palabras desde que Dios se la dio a Adán y a Eva, que le dijo: tu simiente pisará la cabeza de la serpiente. Y luego se lo promete a Abraham. Se lo promete a Abraham. En Génesis capítulo 22, vamos a leerlo. Allí Jesús estaba cumpliendo todas esas palabras que hablaban de lo que había de venir. Génesis 22, versos 17 y 18. Le decía el Padre a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, mira lo que dice Abraham, tu descendencia. Aquí hay descendientes de Abraham y de Sara. ¿Dónde están? A través de Cristo Jesús. De cierto te bendeciré, te dice el Señor a ti también hoy, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Tu descendencia poseerá las puertas del Hades. Tu descendencia poseerá las puertas que dominan, las puertas de tu enemigo. Tu descendencia la poseerá. Amén. Y dice en el versículo 18: en tu simiente. Y aquí está hablando de Cristo. Y cuando está hablando de Cristo, ahora está hablando de ti y de mí, que estamos nosotros sumergidos como uno solo en el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria a Dios. Era una promesa de que íbamos a pisar la cabeza de la serpiente en Cristo Jesús y de que íbamos a poseer las puertas de los enemigos. Gloria a Dios. Tremendo. ¿Por qué orar en las puertas? Tremendo. La importancia de entender cuáles son las puertas y por qué orar en ellas. Puertas que dominan. Aleluya. Hay un comentario judío en el Yalkut que decía que cuando el eterno Dios estaba pensando en crear al mundo, Él vio, como lo he explicado antes, Él tiene delante de Él el pasado,
el presente y el futuro. El tiempo fue algo que Dios diseñó para que el hombre pudiese medir sus promesas y su fidelidad. Pero Dios no está en el tiempo. Dios creó el tiempo y está delante de él. Dios habita en la eternidad. Y Él crea el tiempo, como creó todas las cosas, que lo explica también la física. Y la física no está divorciada de Dios. Dios creó la ciencia, la física, para que el hombre medio pudiese entender la grandeza y el poder de Dios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio y la tierra, materia. Y a la vez estas tres cosas son trinas también, como Dios es trino. Esto es otro estudio bíblico. Pero Dios crea el tiempo y delante de Él ve todas las generaciones. Y vio el pecado. Vio esta generación de ángeles que descendieron, hicieron lo abominable delante de Dios y dañaron la genética, dañaron esta creación hermosa que Dios había hecho con Adán y con Eva y sus generaciones. Y solo estaba una familia que se había guardado en corazón. Algunos estudiosos creen que también genéticamente eran los que se habían guardado también, se habían mantenido puros delante de Dios, descendientes directamente de Adán, como lo era Noé y sus familiares. Y Dios pacta con Noé. La palabra dice que Noé caminó con Dios. Algunos solo han leído que Enoc caminó con Dios, pero Noé también caminó con Dios. Y esto significa que guardó su vida en pacto, en integridad, en alabanza, en adoración, y obedeció a Dios. Y dice en los comentarios del Yalkut que cuando el Eterno estaba pensando en crear al mundo, se saltó las generaciones de Enoc y del diluvio. Obvió todo ese pecado. Obvió todo eso desagradable de Dios. Y pudo ver a Abraham que había de nacer. Dios lo vio allí en todo ese diseño, que Abraham había de nacer. Y el Señor dijo: miren, he encontrado una roca, es decir, una petra, una piedrecita. Así como Jesús nombró o apodó o lo declaró sobre Simón, Pedro, Petra, piedrecita. Así Dios también dijo sobre Abraham: mira, he encontrado una piedrecita sobre la cual puedo edificar y establecer al mundo. Comparó a Abraham con una roca, así como nos compara a nosotros también. Y por eso Jesús hizo esta referencia y lo aplicó a la revelación que le fue dada a Simón Pedro. Vamos a volver ahí a Isaías 51. Ahora sí lo quiero leer completo, desde el 1 hasta el versículo 6. Es muy poderoso. Lo leo de nuevo. Dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cántera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Escucha Venezuela, escucha España, escucha Estados Unidos, escucha Chile, escucha Colombia, escucha Panamá, escucha Perú, Ecuador, Argentina, Centroamérica y donde quiera que estén escuchando. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Gloria a Dios.
Dice el versículo 5, cercana está mi justicia. Si alguno se ha preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué pasó con todas esas promesas? El Señor dice, cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Aleluya. Esto está tremendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile gracias al Rey. Yo sé que usted se está gozando allí en su casa. Dile gracias al Señor. Rompe la informalidad, rompe los esquemas. Vamos. Dile gracias al Rey. Adóralo allí donde tú estás. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Rey. Qué poderoso es el Señor. Fue tremendo lo que hizo Jesús allí en Cesarea de Filipo. Y ya para terminar, dice acá mis apuntes, Jesús llevó a sus discípulos allí, no fue a otro lugar, los llevó hasta allí, hasta las puertas, para quebrantar y cerrar la puerta del inframundo. En medio de ese ambiente de idolatría, de sacrificio y de todo aquello pagano contrario al Señor, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, por revelación. Pedro lo que decía, sin él saber o por revelación, lo que estaba estableciendo era que la iglesia sería allí un tribunal para legislar, para gobernar. Y por eso, cuando Jesús establece a la iglesia y declara primeramente que las puertas del Hades, esas puertas del Hades, no iban a prevalecer contra esta iglesia que él establecía a partir de ese momento. Inmediatamente que menciona por primera vez la iglesia, inmediatamente Jesús hace mención de la autoridad de esta iglesia. Dice en el versículo 19 de Mateo 16, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Luego, cuando menciona por segunda vez a la iglesia en Mateo 18, vuelve a hablar en el contexto, vuelve a hablar de la autoridad de la iglesia. Y todo esto lo explicamos en una prédica anterior. Usted lo busca en este canal YouTube que se llama La importancia de la oración. Y recordamos que esta autoridad no es para hacer lo que la iglesia bien se le parezca o le venga en gana, sino para establecer lo que ha sido en el cielo establecido y para establecer lo que en el cielo ha sido prohibido, para escudriñar la voluntad del Padre, para buscar el rostro del Padre. Buscar el rostro del Padre es ver hacia dónde está mirando Dios, qué quiere el Señor. Y entender que Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, y que Dios lo va a hacer a través de nosotros, de sus hijos, de la iglesia. Y todo lo que Dios ha permitido, todo lo que Dios ha establecido, todo lo que Dios ha declarado en el cielo, a través de la iglesia se ha establecido, declarado, permitido en la tierra. Y todo lo que ha sido prohibido, cancelado en el cielo a través de la iglesia, se ha establecido para cancelar y para prohibir en la tierra. Esa es la autoridad que también estudiamos en Efesios capítulo 1. Jesús se le dio toda esta autoridad y Jesús se la delega a su cuerpo, a su complemento, a la iglesia. Aleluya.
mis hijos poseerán las puertas de sus enemigos. Declárelo. Mis hijos poseerán las puertas de sus enemigos. Todo esto lo consiguió Jesús para nosotros. El dominio sobre la puerta, valga la redundancia, que dominaba, sobre las puertas de la muerte, sobre el Hades, sobre el inframundo. Jesús lo dominó. Primero fue allá a ese sitio, lo declaró, hizo que Pedro lo confesara al Padre. Jesús lo establece allí la iglesia. Aprovecha esa confesión y sobre esa palabra hace pacto Jesús y establece a la iglesia con su dominio, con poder, con gloria, con autoridad. Y luego lo ejecuta, le arrebata con autoridad. El postrer Adán le arrebata a Satanás las llaves de la vida y de la muerte. La muerte ya no le pertenece más a Satanás. Cuando uno de nuestros hermanos duerme, ya no muere, duerme en Cristo Jesús. Es un triunfo y está ahora a la diestra del Padre. Pasa de la iglesia militante a la iglesia triunfante y nos gozamos con ellos. Aleluya. Acompáñeme a Apocalipsis 1:18, ya terminando. Leo desde el versículo 17. Decía Juan en esta revelación que se le muestra. Decía Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, dice Jesús, las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fue profetizado desde Adán y Eva. Fue recordado en pacto en Abraham. Y luego Jesús viene y lo declara en persona. Dios encarnado en persona lo declara sobre lo que era conocido como la puerta del Hades. Y luego Él va en espíritu y arrebata en el infierno. Se le arrebata de las garras a Satanás. Y luego se le revela, ya estando allá a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado. Un hombre con cuerpo glorificado. Ya no como primogénito. Ya no como unigénito, sino como primogénito, el primero de muchos. Se le revela a Juan y le dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Triunfó el Señor y nosotros juntamente con Él. Aleluya. Cuando Dios ve estas generaciones, Él vio esta roca y vio que en Noé podía establecer su pacto. Vio que en Abraham podía establecer su pacto. Vio que en Moisés podía establecer su pacto. Vio que en David podía establecer su pacto. Dios vio en esas generaciones esas rocas donde podía establecer su pacto. Luego en el mismo Jesús se apoya el Padre y establece allí su pacto. Y luego en distintas personas donde Dios a través de las generaciones podía establecer su pacto. En Pablo y en otros discípulos. Y luego pasado el tiempo, Dios puede establecer su pacto, encuentra otras rocas. En el 2020, en el ministerio apostólico Jesucristo Rey, o no importa qué iglesia tú vas si me estás viendo de cualquier otra parte, Dios consiguió en ti una roca donde puede establecer su pacto y gobernar y reinar y legislar a través de ti en las puertas que te ha colocado. Algunos creen que están atrapados, que quedaron atrapados por la cuarentena colectiva y mundial.
Algunos creen que fueron a buscar un trabajo, a buscar una mejor vida. Y fue el Señor que te llevó a una puerta. Tienes que entender que donde estás, escúcheme todos los de este ministerio, donde estás porque es una puerta. Y Dios te llevó hasta esa puerta. En Perú, en Chile, en Estados Unidos, en España, donde quiera que estés, estás porque Dios te llevó como una puerta, te llevó a una puerta para que tú puedas legislar, para que puedas gobernar, para que puedas sojuzgar juntamente con Cristo. Aleluya. Pero aún más para que entiendas que tú mismo eres una puerta que domina. La puerta no solo es un territorio, sino que tú eres una puerta que domina. Como dice en Romanos capítulo 8, versículos 18 y 19, la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y dice, y Dios siempre nos ha recordado como palabra de pacto el Salmo 24, y ya con esto cerramos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dios creó todo, pero no todos suben a su monte. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Habrá aquí alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo? Levante manos limpias y manos santas, porque así lo ve el Padre a través de Cristo. Cuando cuando el Padre mira a su diestra, ve a Cristo, y cuando el Padre ve a Cristo, te ve a ti y te ve a mí. Gloria a Dios. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y esta palabra a continuación en el Salmo 24 tiene que ver contigo y conmigo, porque habla de Cristo, y cuando habla de Cristo, habla de ti y habla de mí. Así que escucha, iglesia, donde quiera que estés, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Este es el tiempo de que se alcen las cabezas de las puertas eternas. ¿Por qué puertas eternas? Porque tú fuiste creado desde la creación, desde la eternidad. No en estos tiempos, tú eras creado desde la eternidad y colocado en este tiempo por el Padre. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias por su palabra. Y vamos a entender que Dios ha dominado las puertas y que la iglesia ha sido establecida por Jesucristo sobre la roca firme, sobre la palabra, sobre Cristo mismo, para que las puertas del Hades, aunque intenten, aunque siempre acechen, aunque envíen sus saetas, no podrán prevalecer con la iglesia, contra la iglesia, porque la iglesia está puesta para dominar. Y la iglesia somos tú y yo, y hemos sido constituidos como puertas eternas, para que a través de nosotros entre el Rey de Gloria, con poder, con justicia y con salvación. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, por tu diseño hermoso y precioso, donde estableciste a la iglesia con poder, con autoridad, en ti, Cristo Jesús. Gracias por enseñarnos, Señor, que en ti se cumplió toda palabra para dominar sobre las puertas, para pisar a la serpiente. Y gracias, Señor, por enseñarnos, aún en estos tiempos, Señor, que podemos dominar como puertas eternas. Gracias a ti por tu poder, Señor, por tu gloria, por tu palabra, por tu pacto. Gracias porque tú eres un Dios fiel y verdadero, porque tú no fallas, Señor, porque podemos esperar en ti, podemos estar confiados en ti, porque has triunfado sobre el enemigo, Señor. Aunque a veces ellos crean, los enemigos crean que han triunfado con muerte o con enfermedad, lo cierto es que tú, Señor, venciste a la muerte y la exhibiste públicamente y la avergonzaste con poder, con gloria, con autoridad. Te damos gracias, Señor, porque podemos vencer. Nos aferramos a esta palabra y declaramos, Señor, que nada ni nadie nos podrá detener. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Señor. Hoy nos levantamos nuevamente como puertas eternas. Levantamos nuestras cabezas. Le decimos no al desánimo. Le decimos no a la tristeza. Echamos fuera de nuestra vida el temor. Tu perfecto amor, que lo declaramos durante la alabanza y la adoración. Declaramos tu perfecto amor. Echa fuera de nuestra vida el temor. Tú nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, pero no de temor. Lo echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y nos aferramos a tu palabra. Hoy agarramos fuerza, Espíritu Santo. Danos tu fuerza como las fuerzas del búfalo. Y hoy volvemos a levantar cabeza. Nos establecemos en la roca. Reconocemos que somos esculpidos de la peña. Que somos esas piedras, esos petros esculpidos de la peña. Así como Abraham, así como Sara. Y nosotros sus descendientes, por medio de la fe en Cristo Jesús, somos esculpidos de las peñas. Y nos afincamos, nos paramos firmes sobre la roca que es Cristo el Salvador, el que reinará para